Bienvenidos nuevamente a Nerdroid, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del tercer episodio de Yuri on Ice. Llegó la hora de la competencia, ambos Yuris enfrentándose por la atención de Víctor. Este había sido un momento muy esperado desde que la semana pasada nos enteramos que íbamos a tener este duelo entre dos grandes rivales, entre dos personajes que habían planteado y que habían comenzado a ser muy interesantes de poner en oposición, y debo decir que luego de haber visto este tercer episodio no me decepcionó para nada. Pero antes de hablar de la competencia en sí, debo decir que me alegra que volvieran a poner el foco sobre Yuri, porque eso es algo que sentí que había faltado la semana pasada, y por fortuna eso no significó relegar la figura de Yurio, sino todo lo contrario. Este personaje se liberó para que en pocas escenas nos diera aún pinceladas más fuertes de su personalidad y de su pasado, y nos demuestra así por qué es el complemento perfecto para Yuri como su rival. Y de hecho me sorprendió que se marchara al final del episodio, porque creo que hubiera sido mucho más interesante mantenerlo cerca para ver su química desarrollarse. Y lo que también me gustó y me da cierta confianza para el futuro es cómo lograron sostener el episodio sin recaer en su totalidad en la comedia, porque si recordamos los pasados dos episodios de Yuri on Ice, vamos a notar que la comedia era quizás uno de los puntos que más destacaban. Era sin lugar a dudas lo que sorprendió a muchas personas, lo gracioso que este anime podía llegar a ser. Y si bien no estoy diciendo que esta semana no haya habido ningún chiste, lo que estoy remarcando es que no fue lo que ocupó el primer plano. Lo que estuvo en primer plano fue Yuri enfrentando su falta de confianza, fue Yurio encontrando ese momento de amor puro y fracasando luego. Ese fue el motor del episodio, y eso es lo que me da pie para creer que en el futuro vamos a poder adentrarnos más en la personalidad de cada personaje y no nos vamos a quedar simplemente en una comedia caricaturesca. Y siendo Yuri on Ice un anime de deportes, es obvio que la competencia va a ocupar un rol central, y lo tuvo esta semana, pero lo que me parece interesante es cómo este anime no dependió solamente del hecho de ganar o perder. Es cierto, el riesgo estaba bien planteado ya desde la semana pasada, las cosas que podían pasar si uno perdía o si el otro perdía, si cualquiera de los Yuris perdía, ya era bien sabido por toda la audiencia. Entonces lo que decidió hacer este episodio no fue enfocarse solamente en quién gana o en quién pierde, sino que se le sumó a esto otro peso dramático. Con lo que empezó a jugarse es con un aprendizaje personal por cada uno de los Yuris, y esto en parte era algo difícil de hacer una vez que estuvieran patinando a ambos personajes, porque al ser un deporte en el cual están los personajes solos y no están enfrentándose en directo, sino que es primero uno y luego es el turno del otro, esto hacía un poco difícil esta comparación y este contraste entre los dos, a no ser que utilizaran un montaje paralelo de ambas coreografías, lo cual no decidieron hacer, y me parece una buena decisión, porque si no hubiese sido recurrir mucho a la herramienta que ya habían utilizado para mostrar la rutina de Yuri y Víctor contrastada en el primer episodio. Así que estuvo bien que no usaran ese mismo camino, y lo que decidieron optar en esta oportunidad es dejarnos oír a nosotros los pensamientos de los personajes mientras patinaban. Es decir, no dependieron de un personaje fuera en las gradas explicando qué es lo que sucedía. Sí, la voz del narrador estaba presente, la voz del anunciador de este duelo, de este torneo, estuvo presente, y eso nos ayudó a comprender muchas de las cosas, y además le dio cierto aire más realista a la competencia. Pero para entender lo que estaba pasando a cada uno, de lo que nosotros dependíamos era de su narración, de sus pensamientos y de cómo ejecutaban la rutina. El contraste y el juego entre estos dos elementos, lo que oíamos y lo que veíamos, era lo que dio un muy buen resultado en la ejecución de esta competencia. Esto nos sirvió para sentir la frustración de Yurio y para ver cómo Yuri va sintiéndose cada vez más cómodo con su sexualidad, porque en su rutina prácticamente admite su atracción por Víctor y demuestra cómo se siente más identificado en un rol femenino, apoyado esto por el hecho de que usaba un traje que precisamente acentuaba esta dualidad andrógina. La animación de ambas rutinas no estuvo a la altura de lo mostrado en el pasado. Esto estuvo más evidenciado durante la actuación de Yurio, donde su anatomía perdió estilo en muchos movimientos, y esto
esto no es algo que se pueda justificar diciendo que esa es la manera en que dibujan personajes en esta serie, porque no había pasado así previamente. Aún así hubo un buen trabajo de cámaras y lo mejor es que uno estaba tan invertido emocionalmente en la competencia que aunque esta no fuera brillante visualmente, aún así tenía suficiente peso dramático como para mantenernos enganchados. Así que en resumen disfruté mucho de este episodio. Yuri on Ice sin lugar a dudas empezó con una tanda de 3 episodios muy buenos, muy interesantes. Tengo muchas ganas de ver hacia dónde van a seguir con esto. Es decir, Yuri prácticamente en este episodio admitió los sentimientos que tiene por Víctor, así que quiero ver si eso va a ser todavía mantenido en los futuros episodios o van a tratar de dar algunos pasos para atrás. Me gustaría saber qué es lo que hacen. En lo personal me parece mucho más atrapante y mucho más interesante si empiezan a explotar desde ahora lo que puede llegar a ser algún interés romántico entre estos dos personajes. Quizás es algo que no llega a nada, es decir, nunca forma una pareja o algo así, y eso estaría perfecto, pero por lo menos que no ignoren los sentimientos que estos personajes básicamente tienen, no necesariamente Víctor, pero sí definitivamente Yuri, y eso me parece muy importante y creo que tienen que empezar a saber aprovecharlo porque es una faceta de este personaje, es una característica de su personalidad y eso tiene que estar presente en el desarrollo de esta serie. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes ya vieron el nuevo episodio de Yuri on Ice. ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá para poder suscribirse. O pueden hacer clic en cualquiera de los iconos que ven acá en la barra de mi izquierda si es que quieren seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.